¿Cuánto vale la dignidad de un hombre y la de una mujer? ¿Se puede poner precio al alma de un animal herido? En el corazón de un pueblo lleno de sol y de secretos, un coronel poderoso, acostumbrado a comprarlo todo, lanza la apuesta más cruel. Le ofrece su propia esposa a un viejo andariego si éste logra domar a un burro que todos creen indomable. Lo que parecía un simple acto de humillación pública, un espectáculo para alimentar el ego de un tirano, estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo, porque nadie imaginaba que el viejo mendigo guardaba una sabiduría olvidada en su mirada serena. Nadie entendía que la terquedad del animal no era furia, sino una memoria de dolor profundo. Y sobre todo, nadie veía que la mujer, ofrecida como un trofeo, tenía un coraje silencioso esperando el momento justo para despertar. Esta es la historia de cómo tres almas rotas, un hombre, una mujer y un burro, se encontraron en el abismo del desprecio y juntas le enseñaron a todo un pueblo una lección sobre la verdadera fuerza, esa que no grita, no impone, sino que cura en silencio. Antes de sumergirnos en este viaje, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Es una alegría inmensa para mí saber que estas historias cruzan fronteras y tocan corazones en tantos lugares distintos. Deja tu comentario aquí abajo, diciéndome tu ciudad y a qué hora te encontró nuestro relato. Esa conexión que creamos no tiene precio. El sol de la tarde caía a plomo sobre San Jerónimo, tiñendo de oro y sudor la fiesta de la cosecha. El aire olía a maíz asado, a tierra seca y al vino barato que alegraba a los jornaleros, pero por encima de todo flotaba la presencia pesada del coronel Anastasio. Él no caminaba, se deslizaba entre la gente con sus botas lustradas, y a su paso las risas se volvían susurros y las espaldas se enderezaban por puro instinto. Era un hombre cuya riqueza no se medía en tierras, sino en el temor que sembraba. Fue en medio de esa calma tensa que apareció Silas, un andariego cuyos años se marcaban no en su rostro, sino en la calma profunda de su mirada. Sus ropas eran polvo y camino, pero su dignidad era una muralla silenciosa. Se acercó al coronel, sin bajar la vista, y con una voz que parecía el murmullo de un río, pidió lo único que un hombre como él podía pedir: una oportunidad de trabajo para ganarse el pan. El coronel Anastasio detuvo su conversación, girando lentamente la cabeza. Una sonrisa delgada, afilada como un cuchillo, se dibujó en su rostro. Miró a Silas de arriba abajo, saboreando cada detalle de su pobreza, convirtiendo al hombre en un espectáculo para la multitud que ya empezaba a arremolinarse, atraída por el olor del poder, a punto de humillar a la necesidad. ¿Trabajo?, repitió el coronel, su voz resonando con una falsa amabilidad que helaba la sangre. Un hombre de su aspecto, buscando un lugar en mis tierras. Las risas serviles de sus capataces no se hicieron esperar. Anastasio caminó en círculos alrededor de Silas, como un halcón estudiando a su presa, y entonces sus ojos se iluminaron con una maldad repentina y teatral. Quizás tenga algo para usted, una tarea que nadie en esta comarca ha podido cumplir, una prueba de verdadero coraje. El silencio se hizo total, expectante. Con un gesto brusco, el coronel señaló hacia un corral improvisado en el borde de la feria. Allí, temblando en un rincón, estaba Gentil, un burro de pelaje ceniciento cuyos ojos eran dos pozos de pánico y desconfianza. A su lado, como una estatua de porcelana a punto de quebrarse, estaba Livia, la esposa del coronel. Su rostro perdió el poco color que tenía al comprender las intenciones de su marido. Fue entonces cuando Anastasio lanzó su veneno al aire, su voz fuerte y clara para que nadie se perdiera una sola sílaba de la infamia. Ahí tienes tu trabajo, andariego. Ese animal fue un regalo para mi esposa, pero ni ella pudo calmar a la bestia. Si logras amansarlo, si consigues que esa criatura inútil te obedezca, te doy mi palabra de hombre que te llevas a mi mujer. La honra de ella es tuya.
Un jadeo colectivo recorrió a la multitud, un espanto mudo ante la crueldad hecha entretenimiento. Es increíble cómo la crueldad de un hombre puede volverse el espectáculo de tantos. Si tú también sientes que la dignidad no tiene precio, apoya nuestra narración y suscríbete para que más relatos como este puedan ser escuchados. El coronel soltó una carcajada, satisfecho con el impacto de sus palabras, deleitándose en la humillación pública de dos seres a la vez, el mendigo y su propia esposa, ambos reducidos a objetos de una apuesta. Livia permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el suelo, prisionera de un horror que no le permitía ni llorar. La gente no sabía cómo reaccionar. Algunos miraban al suelo avergonzados, otros observaban con una curiosidad morbosa, esperando ver cómo terminaría aquel circo de infamia. Pero Silas no miró al coronel. Sus ojos se posaron primero en el burro, notando el temblor de sus patas, el miedo que era casi un grito silencioso. Luego, por un instante que pareció eterno, su mirada se cruzó con la de Livia. En ese puente silencioso, no vio a la esposa de un coronel, sino a otra alma atrapada, y en sus ojos él encontró un reflejo de su propio dolor. Con una lentitud que desafiaba la tensión del momento, Silas asintió una sola vez. No aceptaba el premio, aceptaba la misión. Las risas del coronel Anastasio todavía resonaban en el aire, y la multitud, cómplice silenciosa, esperaba el inicio de la lucha. Todos imaginaban que Silas tomaría una cuerda, que gritaría, que intentaría lazar al animal arisco para forzarlo a la sumisión, como tantos otros lo habían hecho en vano. La violencia era el único idioma que conocían para lidiar con la terquedad, y ellos aguardaban el inevitable enfrentamiento, el triste espectáculo de la fuerza bruta contra el miedo. Sin embargo, Silas rompió el guión de la crueldad. No dio un solo paso hacia el burro. En su lugar, con una calma que parecía nacer del propio centro de la tierra, caminó hasta el borde del cercado, buscó un lugar donde el polvo era más suave y, para el asombro de todos, simplemente se sentó en el suelo. Su quietud fue un grito más fuerte que cualquier orden, un acto de desafío que nadie supo interpretar. El desprecio en el rostro del coronel comenzó a transformarse en un ceño de pura confusión. Fue entonces que el silencio se llenó con un sonido inesperado. Silas comenzó a tararear. No era una canción de vaquero, ni un grito de trabajo, sino una melodía antigua. Una canción de cuna que su abuela quizás le cantó décadas atrás. Era una melodía que hablaba de ríos tranquilos, de noches estrelladas y de un tiempo donde el dolor podía ser acunado hasta quedarse dormido. Su voz era baja, un poco ronca por los años y el polvo, pero cargaba una ternura inmensa, una compasión que parecía flotar en el aire y envolverlo todo. La canción no era para la multitud, ni siquiera para el coronel. Parecía un lamento cantado para sí mismo, una oración susurrada a las heridas invisibles que él reconocía a su alrededor. Poco a poco, las conversaciones paralelas de la feria fueron muriendo. El sonido de los martillazos en la herrería lejana pareció callar, y toda la atención fue capturada por aquel hombre frágil y su canción desarmada. Gentil, el burro que estaba preparado para el ataque, para el dolor, sintió el cambio en la atmósfera. El temblor en sus patas comenzó a disminuir, dejó de patear el suelo y sus orejas, antes pegadas hacia atrás en señal de pánico, se movieron, girando como dos antenas curiosas hacia aquella fuente de sonido pacífico. El animal no entendió la melodía, pero entendió la ausencia de amenaza. Veía a un hombre que no quería dominarlo, sino que parecía compartir su propio silencio. Del otro lado, Livia observaba con los ojos húmedos. Aquella canción de cuna tocaba las cuerdas de su propia alma enjaulada, de su tristeza silenciosa. Cada nota parecía decirle que la fuerza no residía en la brutalidad de su marido, sino en el coraje de aquella gentileza incomprensible. En su pecho, contra toda desesperanza,
Una pequeña y terca llama de esperanza comenzó a arder. La multitud estaba completamente hipnotizada. Aquellos que vinieron a ver a un animal ser quebrado ahora presenciaban algo mucho más poderoso, un espíritu siendo calmado. La burla se transformó en un respeto perplejo, una admiración reacia por un método que desafiaba toda lógica de la dominación. El coronel Anastasio observaba la escena con los puños cerrados, la furia creciendo en su pecho. Su poder se alimentaba del miedo, del ruido y de la obediencia forzada. Silas lo estaba desarmando con las herramientas del débil, la paciencia, la serenidad, la música. No podía ordenar que la canción se detuviera, pues eso sería admitir su derrota. Estaba atrapado, forzado a observar, mientras un viejo andariego, sentado en el polvo, reescribía las reglas de su propio mundo frente a todos. Al caer la noche, un manto de calma aparente cubrió la feria. Silas no había avanzado más, pero tampoco había retrocedido. Permanecía cerca del cercado, observando a Gentil con una paciencia que era en sí misma una pregunta. Sabía que el miedo del animal no era un capricho, sino una historia mal contada, una herida profunda que supuraba con cada mirada humana. Fue en esa quietud, bajo la luz pálida de un farol, que se le acercó Bento, el herrero del pueblo. Era un hombre de pocas palabras, con las manos encallecidas por el martillo y el fuego, pero con una mirada franca que había aprendido a distinguir el hierro bueno del malo y a un hombre honesto de un farsante. No se acercó con la curiosidad de la multitud, sino con el respeto silencioso de quien reconoce a un alma gemela en su labor. Se sentó a una distancia prudente de Silas, compartió su cantimplora de agua fresca y tras un largo silencio comenzó a hablar. La voz de Bento era grave y pausada, como si cada palabra tuviera el peso del metal. Contó que Gentil no siempre había sido del coronel. Antes perteneció a un carbonero que vivía en las faldas de la sierra, un hombre tan seco y duro como las piedras del camino. Obligaba al pequeño burro a subir por senderos imposibles, cargado con sacos de carbón que pesaban más que el propio animal. Bento describió la escena con un dolor palpable. El burro tropezando, sus pequeñas patas temblando bajo la carga inhumana y la respuesta inmediata del carbonero. No era una vara para guiar, sino un aguijón de hierro, una púa afilada que castigaba cada tropiezo, cada jadeo, cada instante de debilidad. El aguijón no solo le enseñó a caminar, le enseñó a esperar el dolor como única respuesta a su esfuerzo. La terquedad de Gentil no era desafío, era la armadura que había construido para sobrevivir a un mundo que solo le había ofrecido castigo. Mientras Bento hablaba, Silas escuchaba con una quietud absoluta, pero sus ojos estaban lejos, perdidos en un paisaje de su propio pasado. Cada palabra, sobrecarga, castigo, un esfuerzo que solo trae más dolor, resonaba dentro de él, removiendo los ecos de sus propias cicatrices. Él también había conocido el peso injusto sobre su espalda, la mano dura que exigía más de lo que un cuerpo podía dar, la sensación de que cada día era una subida empinada sin recompensa. En la historia de Gentil, Silas no vio a un animal, sino el reflejo de su propia juventud, un espejo de la explotación que él mismo había sufrido. Comprendió en lo más hondo de su ser que la desconfianza del burro era la suya, que el miedo a la vara era el suyo. No eran dos seres distintos, eran dos almas marcadas por el mismo hierro, dos sobrevivientes que habían aprendido a protegerse del mundo, cerrando su corazón. La revelación lo golpeó con la fuerza de una verdad innegable. Su misión ya no era amansar a la bestia. Esa era la palabra de los hombres como el coronel. Su verdadera tarea era sanar, era convencer a Gentil de que no todas las manos humanas sostenían un aguijón. Una nueva determinación, más profunda y serena que antes, se asentó en su mirada. Miró al burro, que ahora lo observaba desde la distancia, y por primera vez no solo vio su miedo, sino que lo entendió.
Sabía que para ganar su confianza, primero tendría que curar sus recuerdos. Tendría que mostrarle con gestos y no con fuerza que el pasado de dolor no tenía por qué ser el prólogo de su futuro. Sabía que el camino sería largo, pero ya no era una apuesta. Se había convertido en una promesa. A veces, las cicatrices más profundas no están en la piel, sino en la memoria. Si alguna vez has sentido el peso de un dolor que nadie más podía ver, sabes de lo que hablo. Tu suscripción nos permite seguir contando estas historias de sanación silenciosa. La compasión, una vez despierta, es un río difícil de contener. Para Livia, prisionera en su jaula de oro, la esperanza que Silas había sembrado con su canto necesitaba convertirse en acción. Esperó a que la noche se hiciera más profunda, a que los ronquidos de su esposo, el coronel, fueran la única música en la casa grande. Se movió con un sigilo que no sabía que poseía, descalza sobre el suelo frío, cada sombra una amenaza, cada crujido de la madera un posible delator. En sus manos no llevaba joyas ni sedas, sino un cubo de agua fresca, un tesoro mucho más valioso en esa tierra seca. Era un acto de rebelión silenciosa, un desafío directo a la crueldad de su marido, un paso fuera de la prisión invisible en la que había vivido durante años. Cada metro que recorría desde la casa hasta el cercado era un metro de libertad que conquistaba para su propia alma. Al llegar al corral, Gentil la observó con sus grandes ojos recelosos. El miedo seguía ahí, pero la presencia pacífica de Silas durante todo el día había lijado los bordes más afilados de su pánico. Livia no intentó acercarse demasiado. Entendía el lenguaje del espacio y el respeto. Lentamente, vertió el agua en el bebedero de piedra. Pero no era solo agua. Dentro flotaban hojas de manzanilla y valeriana, hierbas calmantes cuyo aroma dulce se elevó en el aire nocturno. Era un remedio que su abuela, una mujer sabia del campo, le había enseñado para calmar las fiebres y los espíritus asustados. Era un trozo de su pasado, de una sabiduría femenina y gentil, que ahora ofrecía como un bálsamo para las heridas del burro, un acto de sanación que conectaba la memoria de su abuela con el dolor de Gentil, uniendo 3 generaciones en un solo gesto de ternura. Su misión de misericordia no terminó ahí. Sabía que el otro paria de esa historia, el hombre que cantaba a la tristeza, también necesitaba sustento. Junto al poste donde Silas había hecho su vigilia, dejó un trozo de pan grande y blanco, envuelto en una servilleta de tela limpia. No era el pan duro de los jornaleros, sino el pan suave de la mesa del coronel, otro pequeño acto de desafío. Amarrado al pan con un hilo de coser había un pequeño papel doblado. Era una nota, escrita con una letra temblorosa pero firme, que contenía el mensaje que su corazón necesitaba gritar en silencio. En el papel, solo unas pocas palabras, pero que lo cambiaban todo. Mi abuela decía que los animales sienten lo que el alma calla. Gracias por escucharlo. Silas encontró los regalos al amanecer, cuando la primera luz del día pintaba el cielo. El pan era un alivio para su estómago vacío, pero la nota fue un festín para su espíritu cansado. Leyó las palabras una y otra vez, y una sonrisa, la primera en mucho tiempo, suavizó la dureza de su rostro. Miró hacia la casa grande, imaginando el riesgo que esa mujer había corrido por 2 extraños, un mendigo y un burro. Entendió que ya no estaba solo en su lucha. Se había forjado un pacto secreto, una alianza silenciosa entre 3 seres oprimidos por el mismo hombre. La apuesta del coronel había creado sin querer una familia. Con el corazón renovado, Silas compartió un trozo de su pan con un pajarillo que se posó cerca, sintiendo que la generosidad de Livia merecía ser compartida. Los días se convirtieron en un ritual de paciencia. La apuesta inicial había perdido su carácter de espectáculo y se había transformado en una vigilia silenciosa que toda la comarca observaba. Silas ya no era solo el mendigo, era el hombre que le cantaba al burro. Su rutina era inmutable y serena. Cada mañana traía agua fresca y cada tarde
se sentaba a la misma distancia, retomando su canción de cuna, que ya no sonaba triste, sino familiar, como la voz de un viejo amigo. No forzaba nada, no exigía nada. Su presencia era una oferta constante de paz, una promesa de que la violencia del mundo podía detenerse en los límites de aquel cercado. Y Gentil, poco a poco, comenzó a creerle. El temblor perpetuo de su piel había cesado. Ya no se escondía en el rincón más alejado. En su lugar, permanecía de pie, observando a Silas con una curiosidad profunda, sus orejas atentas a cada nota, su memoria de dolor luchando contra la evidencia de una bondad inexplicable. Un día Silas notó un pequeño manzano silvestre que crecía terco y valiente al borde del camino. Sus frutos eran pequeños, imperfectos y seguramente agrios, muy distintos a las frutas pulidas de la mesa del coronel. Eran, como él, un producto de la tierra, sin adornos ni engaños. Arrancó una de esas manzanas y, sosteniéndola en la palma de su mano, se acercó al cercado más de lo que nunca se había atrevido. No dijo una palabra. Su cuerpo entero era una pregunta, su mano extendida una invitación. El gesto era de una simplicidad abrumadora. No era un truco, no era un soborno, era un regalo, una ofrenda de paz de un ser vivo a otro, un puente tendido entre dos mundos de sufrimiento, con la esperanza de que, por primera vez, el otro se atreviera a cruzarlo. El sol de la tarde se detuvo en ese instante, y hasta el viento pareció contener la respiración. Gentil lo vio. Vio la mano extendida, olió el aroma de la manzana, pero sobre todo vio los ojos de Silas, que no contenían ninguna sombra de dominio. El burro dio un paso, lento, arrastrando una pezuña en el polvo. Luego otro. La memoria del aguijón luchaba en su interior contra las melodías de la canción de cuna. Se acercó hasta que su aliento tibio tocó la piel del hombre. La multitud, que siempre observaba a distancia, se quedó en un silencio sepulcral. Gentil bajó su cabeza, pero para el asombro de todos, ignoró la manzana. En un gesto de una confianza tan pura y abrumadora que dolió, el burro frotó suavemente su hocico contra la palma callosa de Silas. No era hambre, era gratitud. No era sumisión, era conexión. Era la respuesta a una pregunta hecha en silencio, un toque que borraba años de maltrato y sellaba un destino. Desde la baranda de la casa grande, el coronel Anastasio observaba toda la escena a través de un catalejo. Vio la sonrisa que iluminó el rostro de su esposa, Livia, que miraba desde una ventana, y escuchó el murmullo de asombro que recorrió a la gente. Cada gesto de Silas, cada nota de su canción, cada minuto de su paciencia, era un ladrillo menos en el muro de poder que él había construido con miedo. Ese simple toque, ese animal prefiriendo la caricia de un mendigo a la fruta, era la prueba definitiva de que su autoridad, basada en la fuerza bruta, era inútil. Era una humillación silenciosa y profunda. Su rostro se contrajo en una máscara de rabia. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el catalejo. La calma de Silas no había apaciguado a la bestia que él creía ver en el burro, pero había despertado a la que vivía dentro de él. El día decisivo amaneció con un sol brillante y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La noticia del toque se había esparcido como un reguero de pólvora, y la feria, que ya casi terminaba, se vio más concurrida que nunca. Pero la gente no venía ahora con la curiosidad morbosa del primer día, sino con una expectación reverencial, como quien acude a presenciar un milagro o un fraude. El coronel Anastasio se había colocado en el centro de todo, con una postura soberbia, convencido de que, bajo la presión del público, el miedo natural del animal saldría a flote y desmentiría los rumores. A pocos metros, rompiendo con años de sumisión, se encontraba Livia. No estaba detrás de su esposo, sino a un lado, visible para todos. Su presencia era una declaración silenciosa, su mirada fija en Silas con una fe inquebrantable que era, en sí misma, un acto de rebelión.
El escenario estaba listo para el último acto de la infame apuesta. Silas entró en el cercado con las manos vacías y el paso tranquilo. El murmullo de la multitud se intensificó. La ausencia de una cuerda o un látigo era incomprensible para ellos. ¿Cómo pretendía dominar a la bestia sin las herramientas de la dominación? Silas ignoró las miradas y caminó directamente hacia Gentil. El burro, al verlo, no retrocedió. Levantó la cabeza y lo esperó, una calma casi regia en su postura. Cuando Silas llegó a su lado, no intentó montarlo ni ponerle una manta. En su lugar, se inclinó y susurró algo en la larga oreja del animal, un secreto que el viento se llevó y que solo ellos dos compartirían por siempre. Pudo ser una palabra de aliento, una promesa o simplemente el nombre que le había dado en silencio. Luego, Silas se enderezó, se dio la vuelta y con una confianza absoluta comenzó a caminar hacia la puerta abierta del corral, dándole la espalda al animal y a la multitud. El tiempo pareció detenerse. Cada corazón en la plaza contuvo un latido. ¿Seguiría el burro a un hombre que no lo ataba, que ni siquiera miraba hacia atrás para asegurarse de que lo obedecía? Tras un segundo que duró una eternidad, Gentil dio un paso, luego otro. Con una dignidad que nadie le había conocido jamás, comenzó a caminar, siguiendo a Silas con una lealtad tranquila. Salió del cercado y entró en el espacio abierto, no detrás de Silas como un sirviente, sino a su lado, como un compañero de viaje. Sus pasos estaban sincronizados, sus ritmos en armonía. No había cuerdas, no había miedo, solo dos almas que habían decidido caminar juntas. Un jadeo de asombro recorrió a la multitud. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, y en los ojos de hombres duros, acostumbrados a la brutalidad del campo, asomaron lágrimas de una emoción que no sabían nombrar. Se detuvieron justo frente al coronel Anastasio. El rostro del hombre poderoso era un poema de incredulidad y rabia contenida. Estaba derrotado y lo sabía. Silas entonces habló. Su voz no era fuerte, pero en el silencio absoluto, cada sílaba resonó con la claridad de una campana. No miró a la gente, miró directamente a los ojos del coronel. Él no fue domado, dijo Silas, y las palabras colgaron en el aire. Luego posó una mano protectora sobre el cuello de Gentil, que recibió el gesto con una calma total. Él solo fue comprendido, continuó, su mirada pasando del coronel al burro con un afecto infinito. Yo no vine a quebrar su espíritu, sino a devolverle la dignidad que le robaron. La frase cayó como una sentencia, no sobre Silas, sino sobre Anastasio, exponiendo la pobreza de su fuerza frente a la riqueza de la compasión. Las palabras de Silas fueron la sentencia final. La multitud, que antes temía al coronel Anastasio, ahora lo miraba con un desprecio apenas disimulado. Había sido vencido, no por la fuerza, sino por una compasión que él consideraba una debilidad. Su poder, construido sobre el miedo, se desmoronaba en público. Esta humillación, presenciada por todos los que alguna vez se doblegaron ante él, era un veneno que no podía tragar. La rabia, que había estado hirviendo bajo su piel, finalmente explotó, cegándolo por completo. Necesitaba destruir el símbolo de su derrota. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron la multitud hasta que encontraron lo que buscaban. En la mano de un viejo arriero vio el brillo metálico de un aguijón de hierro, la herramienta de tortura, el lenguaje que él sí entendía. Con un rugido animal, Anastasio se abalanzó y le arrancó el aguijón al hombre. Su objetivo era claro, Gentil. Si no podía quebrar su espíritu con la apuesta, lo haría con el dolor. Quería demostrarles a todos que el miedo siempre sería más fuerte que cualquier canción de cuna, que la violencia era la verdadera ley. La multitud retrocedió con un grito ahogado al ver al coronel levantar el arma, listo para atacar. Gentil, al ver el instrumento de su antiguo terror, retrocedió con un rebuzno de pánico, sus ojos desorbitados.
Pero antes de que el golpe pudiera caer, Silas se movió con una agilidad inesperada. No intentó detener el brazo del coronel. Simplemente se interpuso, colocando su propio cuerpo entre el hierro y el burro. Ofreció su espalda al golpe, un escudo humano, vulnerable pero firme, en un acto final de protección incondicional. Esa imagen, su esposo a punto de golpear a un hombre indefenso para herir a un animal inocente, fue la chispa que incendió el alma de Livia. Años de humillaciones silenciosas, de cenas amargas y de una soledad acompañada, encontraron su fin en ese instante. Una sola palabra, gritada con la fuerza de una vida entera de opresión, rasgó el aire. ¡Basta! No fue la voz de la esposa del coronel, fue la voz de una mujer. Salió de entre la gente, ya no con el paso tímido de una prisionera, sino con la pisada firme de una reina que reclama su reino. Caminó a través del círculo de miedo que siempre rodeaba a su marido y se detuvo justo al lado de Silas, de cara a su esposo, compartiendo el mismo espacio de desafío. Ya no era un trofeo, era una guerrera. El coronel se quedó helado, con el brazo en alto, sorprendido por aquella insurrección que venía del lugar que menos esperaba. Livia lo miró directamente a los ojos, y por primera vez él no vio miedo, sino una calma poderosa y una resolución de acero. «Tu apuesta terminó, Anastasio», dijo ella, su voz clara y firme para que todos la escucharan. «Pero la mía apenas comienza». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Mi vida no es un premio, y mi honor no es tuyo para regalar. A partir de este momento, y delante de todo este pueblo que ha sido testigo de tu crueldad y de la nobleza de este hombre, yo soy una mujer libre». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la tiranía del coronel, que se vio completamente solo, con un arma inútil en la mano, derrotado no por un hombre, sino por el coraje que él mismo había despertado. El aguijón de hierro cayó al suelo con un sonido metálico y seco que pareció ser el punto final del reinado de terror del coronel Anastasio. Con el brazo inerte a un lado y la mirada vacía, observó cómo el pueblo, su pueblo, ya no lo veía con temor, sino con una lástima que era infinitamente más hiriente que el odio. Estaba completamente solo, rodeado por una multitud que ahora era jueza de su decadencia moral. En un último y patético intento de aferrarse a las reglas de su propio juego, balbuceó mirando a Silas: «Ganaste, la apuesta se cumple, es tuya». Las palabras salieron sin fuerza, el eco hueco de un poder que ya no existía. Intentaba enmarcar el resultado como una transacción, como si todavía tuviera algo de valor que ofrecer o una palabra que cumplir, pero nadie le creyó. Su mundo se había derrumbado. Silas lo miró, no con triunfo, sino con una profunda serenidad. Vio a un hombre roto, y en lugar de aceptar la victoria que le ofrecía, la rechazó para darles a todos una última lección. Negó lentamente con la cabeza, y su voz, aunque suave, se escuchó en cada rincón de la plaza. «La libertad de un alma no es el premio de una apuesta», dijo, y esta vez sus palabras no eran para el coronel, sino para todos los presentes. Con este gesto, no solo liberaba a Livia de la humillación final de ser tratada como un objeto, sino que se liberaba a sí mismo de la lógica de la dominación. Su objetivo nunca fue ganar, sino sanar. Se acercó a Livia, y ella le ofreció una sonrisa genuina, una sonrisa de gratitud entre iguales. A su lado Gentil soltó un suspiro largo y tranquilo, como si él también comprendiera que la batalla había terminado. Sin decir una palabra más, los tres dieron la espalda al coronel y a todo lo que él representaba. No buscaron los aplausos de la multitud ni necesitaron su aprobación. Simplemente comenzaron a caminar. Silas, el andariego que había llegado buscando trabajo, ahora se iba con algo infinitamente más valioso. Livia, la mujer que había sido una posesión, ahora caminaba con la frente en alto, dueña de su propio destino. Y Gentil, el burro que había sido símbolo de terquedad y dolor,
Ahora trotaba suavemente al lado de sus amigos, no como una bestia de carga, sino como un compañero de viaje. Su partida no fue una fuga, fue una procesión silenciosa de 3 almas rescatadas que caminaban juntas hacia un horizonte incierto, pero libre. El pueblo de San Jerónimo no estalló en vítores. En su lugar, un silencio respetuoso y contemplativo se apoderó de la plaza mientras veían a la extraña familia desaparecer por el camino polvoriento. Habían sido testigos de algo más que una apuesta ganada. Habían visto el coraje nacer de la desesperación, la fuerza florecer en la gentileza y la libertad ser reclamada con una sola palabra. El coronel Anastasio se quedó atrás, una figura patética en medio de la celebración silenciosa de la dignidad recuperada por su pueblo. Y mientras 3 almas caminaban juntas hacia el amanecer, todos en San Jerónimo aprendieron una lección imborrable, que el espíritu, una vez que encuentra su verdadera voz, nunca más puede ser silenciado. ¿Alguna vez un animal te cambió la vida o te enseñó una lección que no esperabas? Comparte tu historia en los comentarios. Tu relato nos inspira y nos recuerda que las conexiones más puras a menudo no necesitan palabras. No olvides suscribirte para que nuestra voz siga llegando a más corazones. Y así llegamos al final de nuestra historia de hoy. Quiero darles las gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta este último minuto. La compañía de ustedes es lo que le da sentido a cada relato que compartimos y saber que están ahí nos llena el alma. Un abrazo grande a cada uno de ustedes y hasta el próximo video.